doctor Pedro Ureña nos acompaña. Ustedes saben que el doctor Pedro Ureña, además de su labor de una dilatada ya carrera en el ejercicio, sobre todo en la cardiología, la medicina en general, pero su especialidad, ha tomado un frente de batalla, para mí, impresionante responsabilidad social con el tema del COVID, y lo ha hecho a través de una fundación en sociedad con el Club Mauricio Báez. Y lo ha hecho, más que de orientación, lo ha hecho en el terreno de los hechos, en los barrios de nuestra capital. Pero en barrios que, dicho así, parece simple, ¿no? En territorios más poblados que cualquier región del país. Entonces, como ha tenido esta experiencia, no en el consultorio, no en el hospital, sino en la calle, yo quiero pedirle un panorama al día de hoy del tema COVID en República Dominicana y de manera particular en el área que él maneja. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias por la oportunidad. Mire, yo creo que la situación que tenemos hoy día en el COVID en República Dominicana es crítica. Nosotros tenemos ya 5 meses en esta pandemia y lo que hemos visto ha sido un constante ascenso de los casos y estamos cada vez con un mayor número. Y obviamente las medidas que se han tomado han sido muy tímidas y eso lo que nos dice a nosotros es que si no se cambia el rumbo, pues esto va a seguir aumentando. Mira, yo me gusta ver esto en base a la experiencia de otros países. Nosotros tenemos 3 tipos de abordaje que se han hecho en la pandemia. Tenemos países con instituciones sanitarias muy fuertes, atención primaria, como por ejemplo Costa Rica, Cuba, Uruguay, que lograron contener la pandemia en una etapa muy temprana, aislando a los pacientes, testeando los contactos y pudiendo realmente evitar la propagación. Y de esa forma están ya prácticamente retomando a una relativa normalidad. Ojo, estos países todavía tienen sus fronteras cerradas para países con COVID positivo. Tenemos el otro grupo de países donde colapsó el sistema completamente, pero luego de ese colapso pudieron aplicar las medidas restrictivas y también están volviendo a una relativa normalidad. El ejemplo, Italia, España y ahora recientemente Nueva York. Mantienen un testeo continuo y están en el más mínimo chance de volver atrás en caso que hayan casos positivos. Por ejemplo, en el día de ayer, la región de Castilla-León en España acaba de poner en cuarentena 32.000 de sus habitantes por apenas 100 casos positivos. Y tenemos el modelo que yo le llamo México Dominicano Brasileño, que es un modelo donde realmente hemos tenido apertura, donde todas las actividades económicas, nuestros aeropuertos, todo está abierto, y se han hecho medidas de contención muy limitadas. Esos 3 ejemplos son clásicos en lo que estamos viendo, un continuo incremento de casos. Así que realmente, a menos que nosotros cambiemos de rumbo, no podemos esperar un resultado diferente. La parte que corresponde a la especialidad suya en la medicina, la cardiología, sabemos que hay secuelas, daños que causa a la salud el paso del virus por el que resulta afectado. ¿Cómo ha sido la incidencia en los registros que usted tiene de esas situaciones? Mira, definitivamente hay 2 aspectos. Uno es el aspecto agudo. Los pacientes con condiciones cardiovasculares son más propensos a complicaciones y eso está bien visto, representado en lo que son los pacientes en cuidados intensivos. Hay un alto porcentaje de pacientes diabéticos, obesos e hipertensos. Ahora bien, lo que sí recientemente se ha descubierto y es que pacientes que sobreviven al COVID, hay un porcentaje importante que quedan con una secuela cardíaca. Y eso se debe a 2 razones. Uno, aparentemente un efecto directo del virus en el músculo. Una reciente serie de autopsias demostró presencia de partículas virales en el músculo cardíaco. Y un efecto inflamatorio que persiste incluso ya después que la enfermedad ha cedido. Haciendo estudios de resonancia se pudo demostrar en una serie de casos que un 78% tenían cierto daño cardíaco. Eso es muy importante porque esto podría implicar que pacientes que salen de la enfermedad a futuro pudiesen desarrollar condiciones como insuficiencia cardíaca. Así que eso está ahora mismo en investigación, pero no hay duda que el sistema cardiovascular es realmente muy susceptible a esta enfermedad y que como cardiólogos tenemos que involucrarnos en el cuidado de estos pacientes, tanto en la fase aguda como en la fase post-recuperación. Entonces, doctor, el tema del COVID al día de hoy, usted tiene un interesante señalamiento. Si usted le entrega hoy
el poder de decisión de qué hacer a partir del 16 de agosto, para ponerlo en el contexto de que hay un cambio, ¿cuáles serían las 3 principales medidas que debería hacer el nuevo gobierno? Mira, Luisín, yo digo, dependiendo del problema, así mismo debe ser la solución. En este momento que nos encontramos de la pandemia, un estado tan avanzado, ya no se pueden seguir tomando medidas a medias ni tibias, sino lo que vamos a hacer sencillamente es prolongar esto de manera indefinida. Este es un momento donde hay que tomar un cierre absoluto, y cuando digo cierre absoluto, digo realmente un cierre del país, por lo menos por 2 semanas. ¿Qué nos permitiría eso? Literalmente contener la propagación, esa espía que estamos viendo. Luego de esas 2 semanas, entonces, lo que yo propondría sería empezar a hacer aperturas paulatinas de acuerdo a qué tanta incidencia tendríamos por zonas. En otras palabras, testeo masivo de la población y de acuerdo a las regiones, entonces tú empezar a aperturar. Pero si no hacemos eso, volvemos a lo mismo, podemos hacer cierre el fin de semana, podemos hacer cierre nocturno, podemos hacer, y lo que vamos a tener es lo mismo. El argumento de la economía, que ha sido tan validado y tan dicho, yo les pregunto a todos, ¿realmente estamos bien económicamente? ¿Realmente pensamos que si seguimos de esta forma, la economía dominicana se va a recuperar en 6 meses, 1 año, 2 años? Vamos a estar de esta forma hasta que se consiga una vacuna y se aplique a 10 millones de dominicanos. O sea que realmente mi sugerencia, y ha sido la sugerencia de otros especialistas, es que realmente imitemos lo que ha funcionado. Y lo que ha funcionado en condiciones donde ya hay una pandemia que está saturando el sistema es la cuarentena completamente restrictiva. ¿Cuál es el gran reto para nosotros? Sí, que tenemos una población vulnerable, que tenemos un sector informal, pero se puede hacer un plan a nivel nacional, si realmente queremos hacerlo, meternos a los barrios, llevarle comida. Nosotros actualmente tenemos unas 100 familias que estamos soportando ahora mismo semanalmente con compras. Si nuestra fundación, que es pequeñita, puede hacer eso, no me diga a mí que el gobierno y una gran coalición nacional no pudiese hacerlo. Lo están haciendo en El Salvador, lo están haciendo en Honduras, lo están haciendo en Guatemala. ¿Por qué nosotros no podemos hacer algo igual? Entonces yo creo que realmente se necesitan medidas enérgicas, y sé que suena radical, es duro, hay mucho sufrimiento, pero es peor continuar de la forma que estamos de manera indefinida. ¿Eso implicaría un toque de queda de qué rango de tiempo? Mira, cuando hablamos de restricción absoluta, estamos hablando de toque de queda 24 horas por 2 semanas. Usualmente lo que se hace en algunos de los países que han implementado esto son básicamente permisos especiales por día para hacer compras, para ir a las farmacias, o sea, hay ciertas excepciones que se hacen. Pero fíjate, este es un virus que depende de la circulación. Mientras haya circulación, de la forma que sea, las mascarillas y el lavado de manos son importantes, pero no son suficientes para contener la expansión del virus. Entonces, realmente... ¿Perdón? Sí, no, termine, doctor. No, entonces lo que decía es, de nuevo, lo que ha funcionado ha sido realmente la restricción de movimiento. Eso es lo que ha funcionado en otras sociedades y entiendo que si no lo hacemos, pues no podemos esperar un resultado diferente. Pero ¿qué representaría, perdón, don Luis, doctor, qué representaría un cierre de 2 semanas? O sea, ¿cómo mejoraríamos con el tema de la propagación del virus? Mira, 2 semanas, de hecho son 10 días lo que se requiere usualmente para que un paciente tenga la manifestación y deje de ser infeccioso. De hecho, ya a partir del 8º día, aunque tú contamines COVID, es muy difícil que tú puedas propagar la enfermedad. 2 semanas estamos dando todavía más días, de forma tal que tú te asegures que toda la fase contaminante, el que se hospitalice sea hospitalizado y el que no lo ha propagado, pues corte la circulación. Entonces, estamos hablando de evitar esa fase de contaminación que toma esas 2 semanas. Recuérdate que hay un porcentaje importante de pacientes asintomáticos y, por tanto, la propagación va a continuar si no podemos limitar la circulación. Luego de esas 2 semanas, no es ahí que se acaba el tema. Luego de esas 2 semanas tenemos que implementar un programa de testeo a nivel nacional por regiones y empezar una desescalada paulatina. ¿Qué quiere decir eso? Si yo avanzo a fase 2 y yo hago un testeo y la positividad está muy alta, no puedo avanzar a fase 3. Si yo avanzo a fase 3 y la positividad está muy alta, no puedo avanzar a fase 4. Entonces, de esa forma, podríamos contener un poco más esta propagación que tenemos ahora. Es lo que planteamos y, insisto, es lo que ha funcionado. No estamos inventando el agua tibia. Es algo que ya está probado que ha funcionado. ¿Usted está consciente, doctor, que hemos tenido el inconveniente, el tema político, las elecciones nos impidió hacer cosas y ahora la transición? Imagínese usted, el domingo que viene jura un nuevo gobierno.
hay unos compromisos de viaje, de esto que lo otro. Lo que usted está diciendo no es nada descabellado. Yo doy crédito de que usted lo ha dicho permanentemente, pero otros científicos, otros médicos han dicho lo mismo. ¿Usted cree que eso es un reto para el gobierno, cerrar 2 semanas, 24 horas, toque de queda 24 horas y cerrar las fronteras? Mira, Luisín, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la gente que está ahora mismo manejando el tema de COVID son personas muy preparadas, muy capaces. Yo doy constancia de eso. Yo entiendo que le tocó una situación muy difícil, tanto política como económica, y creo que eso ha regido muchas de las decisiones que se han tomado. A mí no me parece que ninguna de estas autoridades no saben lo que hay que hacer, porque insisto, sencillamente sigamos los ejemplos que han funcionado. Es un reto, pero lo que me preocupa es que tengamos que hacer esto en un momento en que realmente lleguemos a un colapso total y al final vamos a terminar lo mismo, vamos a terminar cerrando, pero ¿cuántas vidas de dominicanos valiosos se van a haber perdido hasta ese momento? Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Definitivamente, veamos el caso de Bolivia, vamos a hacer el caso de Ecuador, señores, personas falleciendo en las calles, básicamente creando incineradores porque ya los cementerios estaban llenos. No deberíamos llegar a eso. República Dominicana no debería tener el triste privilegio de ser el país en el Caribe con más casos actualmente. No deberíamos. Aquí hay personas capaces, tenemos una infraestructura, lo que nos falta es la voluntad de hacer lo que hay que hacer. La experiencia suya, doctor, en el ejercicio de la medicina, una eminencia de la medicina en República Dominicana, como lo es usted, ¿qué le dice del comportamiento de los especialistas? Hay quejas de algunas personas que dicen que es difícil lograr atención de ciertos especialistas, ya sea porque se han visto afectados por el COVID o por el temor que es humano a verse afectado. ¿Cómo está esa dinámica paciente-médico? Ustedes pertenecen a un nivel de exclusividad en atención que a veces se hace un poco más difícil con este ambiente. ¿Cómo se está manejando esa situación? Mira, Omar, yo creo que este es un momento en que nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra clase médica, porque yo entiendo que se ha crecido, la clase médica se ha crecido en esta situación. Yo te puedo decir, doy constancia de eso, en las mismas clínicas privadas, ver nuestros intensivistas 24 horas con un traje puesto, tratando a los pacientes, de verdad que eso nos llega. El ver una portada del periódico con 18 colegas que han fallecido en el cuidado del COVID, eso nos llega. Y realmente te puedo decir ya, en experiencia personal, son muchos los amigos míos que se han infectado, son muchas las enfermeras que se han infectado y hemos perdido enfermeras que han fallecido como consecuencia de esto. Pero todo el mundo en general está dando el frente. Yo diría que son raras las excepciones de los médicos que no están atendiendo o que no estamos atendiendo pacientes con COVID. Todo el mundo tiene COVID porque realmente la incidencia es tan alta que independientemente del medio que tú te muevas y la especialidad que tengas, de alguna forma te va a llegar un paciente. Así que realmente yo entiendo que este es un momento que podemos decirlo con mucha tranquilidad, podemos sentirnos orgullosos de la respuesta que hemos tenido en la clase médica dominicana. Doctor, vamos ahora con una serie de preguntas que se nos debemos a los televidentes. Tema de las vacunas y tema de si pueden beber todo eso que mandan por las redes de ivermectina, o sea, si pueden beber esto, aquello, si se van a sanar. Vamos, esto es una consulta ahora y va a salir a $1 a usted, le vamos a pagar $1. Las vacunas. Las vacunas, mira, existen ahora mismo 26 vacunas que están siendo estudiadas, de las cuales hay 6 que están ya en fase 3. 3 son chinas, hay 2 son europeas, hay una rusa y bueno, una norteamericana. En realidad lucen muy prometedoras, todas han demostrado que hay una respuesta inmune y algo interesante, la mutación del virus ha sido mínima, lo que permite pensar que esta vacuna puede funcionar por un buen tiempo. Ahora bien, esto tiene que ser probado en fase 3. Esto quiere decir que tenemos que probar eficacia y eso va a tomar un tiempo, usualmente varios meses. Luego de esto tenemos que implementar la vacuna a nivel ya de zonificación. Usualmente los pacientes más vulnerables, los que son médicos y todo el personal que atiende a los pacientes. O sea que hay un proceso que definitivamente poder decir que nosotros vamos a tener la población vacunada antes del año que viene va a ser muy difícil. Así que lo que sea que nosotros vayamos a hacer, tenemos que tomar en cuenta que esto difícilmente antes de 6 meses podamos decir que tenemos una vacuna ya efectiva y que podamos tener seguridad en la población. En cuanto a los remedios, ¿no? Los remedios, no, Omar, los remedios, lo que la gente... Lamentablemente, Luisín, actualmente no existe ninguna terapia aprobada contra el COVID. La ivermectina como prevención, que mucha gente la está utilizando, no hay ningún tipo de base científica para hacer eso.
Yo te diría que no hay ni siquiera base todavía para justificarla como tratamiento, no hay ningún estudio, pero vamos a decir que tú la utilizas para tratamiento en un caso desesperado, un paciente que está muy grave, y tú dices, bueno, vamos a usarlo porque no tenemos otra alternativa. Pero realmente de manera preventiva eso es una pérdida de tiempo y hay el riesgo de que en algunos pacientes que consumen medicamentos como anticonvulsivantes o anticoagulantes, la ivermectina puede potenciar el efecto y causar daño. Así que yo le diría no automedicarse, no hay ninguna terapia para prevención de COVID que no sea la que sabemos, distanciamiento físico, cubrirse con mascarillas y lavado de manos, eso sí funciona. Después, gárgaras de sal, sábila, ivermectina, todas esas son cosas que realmente no funcionan. Si funcionasen, créanme que el mundo no estaría como está ahora, de rodillas ante esta pandemia. Entonces, de una gárgara de sal, todo eso, y un asunto de inhalar vapores que uno se pone. Mira, tú no te imaginas, Luisín, la cantidad de pacientes con presiones altas que yo estoy teniendo en la consulta por esas gárgaras de sal. Porque entonces se enjuagan hasta 3 veces al día y entonces obviamente hay un porcentaje de sal que se absorbe y lo que está haciendo es disparando la presión. Y presión alta predispone a complicaciones de COVID. Eso sí deben saberlo. Cualquier descontrol en la parte cardiovascular, le hace diabetes descontrolada, presión alta, colesterol elevado, han sido variables que se han demostrado que predisponen a más complicaciones. Así que Entonces, dejemos doctor, la gárgara de sal. eso de estar haciendo gárgara de sal, usted pide que dejen eso. Absolutamente, absolutamente. Están ingiriendo una cantidad de sodio innecesaria que le hace daño. Y la inhalación de vapores con Vivaporú, y el Vivaporú, doctor, no cura. Vaporú no cura absolutamente nada, mi señor. Eso no cura absolutamente nada. A los pacientes de COVID. No sé por qué me estoy riendo, porque es que, doctor, usted no tiene idea de cómo está eso generalizado. Y la gente como se quiere curar y no quiere caer. El Vivaporú disparó todas las ventas. Los vapores, le echan eucalipto. El eucalipto tampoco funciona. Señora, óyeme, el que más deseo tener de que algo sencillo surgiera como una cura, una prevención, somos nosotros. Pero lamentablemente no existe nada de eso que funciona. Insisto, si funcionase, hace tiempo que se hubiese implementado ya en los más altos niveles. O sea, no hay ninguna base ni científica, ni farmacológica, ni fisiológica para que nuestras terapias funcionen. Los pacientes que le ha dado leve el COVID pueden tener mayor propensión a que les repita, que nuevamente se vean en una situación y les dé peor, no pueden desarrollar la parte inmunológica como a veces ocurre. Cuéntenos un poco de eso, por favor, doctor. Mira, es una muy buena pregunta, Omar. No estamos seguros todavía de cuál es el grado de inmunidad que el COVID confiere cuando le ha dado a un paciente. Eso está todavía muy en debate. Ni estamos tampoco tan claros de que pueda repetir. O sea, en algunos casos donde realmente se ha dicho que ha repetido el COVID, probablemente no se diagnosticó de manera adecuada el que había cesado la enfermedad. O sea que no estamos tan seguros de eso. Así que eso todavía está en investigación. Lo que yo le digo a los pacientes cuando le ha dado el COVID, sea leve o sea grave, sígase cuidando como si no lo hubiese dado, porque todavía no sabemos si puede repetir y no sabemos si repite qué tan grave puede ser. Así que, en general, el que te haya dado no es una garantía ni es una patente de corso, por lo menos en lo que tenemos en la literatura. Sospechamos que hay diferentes grados de inmunidad. Hay pacientes que le ha dado y tú le puedes medir anticuerpos, y hay pacientes que le ha dado y no tienen anticuerpos. Eso no quiere decir que no tengan inmunidad, pero fíjate que esta es una enfermedad que estamos aprendiendo todos los días y lamentablemente hay mucho todavía por descubrir. Hay diferentes respuestas inmunes al COVID y quizás eso también explica el por qué hay pacientes jóvenes que le da muy grave y hay pacientes ancianos que le da muy suave. Es decir, el hecho de que tú seas joven no es una garantía que te va a dar suave. Lamentablemente tenemos pacientes que han fallecido, hemos tenido niños que han fallecido, es decir que realmente esta es una enfermedad con una variación de presentación muy grande y parecería que depende mucho de la respuesta inmune individual, que es a lo que estamos estudiando en estos momentos. Tengo la sintonía, perdón, tengo la sintonía desde Qatar del doctor Rubén Peralta y está muy complacido y gozó como junto conmigo con el tema de las gárgaras de sal. Así que un saludo al doctor desde Hawkins, perdón, parece que está en Estados Unidos, el doctor Rubén Peralta. Así que le manda saludos y deseamos lo mejor para su familia y su madre, el doctor Peralta. Igual para Rubén, un orgullo nacional. Así es. Sin duda, doctor, que todavía hay mucho desconocimiento de cómo se comporta el virus, pero yo he visto jóvenes que aparentemente no tenían ningún padecimiento previo, ni diabetes, ni cardiopatía, ni nada de eso, que
algunos han muerto, lamentablemente. ¿Qué es lo que hace, cuál es el comportamiento del virus en el cuerpo para que una persona que aparentemente, entre comillas, está saludable, pueda morir? Hay tres teorías con eso, y realmente tres teorías interesantes. Una de ellas tiene que ver con la inmunidad. Parecería ser que, esto fue un reciente artículo publicado en Nature, donde realmente algunos pacientes que han estado expuestos a otro tipo de coronavirus, parecería que desarrollan cierta inmunidad con las células T, que es un tipo de glóbulo blanco que nos da inmunidad ya a largo plazo. Y parecería ser que los pacientes que tienen ese tipo de inmunidad responden mejor. Muchos pacientes que les da incluso sin ningún tipo de síntoma o le da muy leve. Eso es una teoría. La otra teoría tiene que ver con la genética, como mencionaba anteriormente. Han habido estudios identificando cromosomas que en esos cromosomas hay cierto grado de modificación o personas que tienen esta mutación que les impide tener una respuesta inmunológica más adecuada. Y la tercera teoría tiene que ver con la carga viral. Aparentemente, mientras más virus yo absorbo de manera inicial, pues mayor o más grave en la enfermedad. Y eso explica el por qué mucho personal médico en buenas condiciones, jóvenes, enfermeras, etcétera, se ven afectados de manera tan grave. Así que, de nuevo, como te decía al principio, esta es una enfermedad que estamos aprendiendo todos los días, no tenemos todavía respuestas claras, pero hay mucha investigación llevándose a cabo y esas son tres de las teorías que más se están aceptando como posible explicación por qué esa variabilidad de respuesta en diferentes poblaciones, edades, etcétera. Como le dije, doctor, estoy ayudándome de los televidentes, hay que compartir, pero la doctora Peguero me dice que lo de la sal es muy cierto, de lo que usted dice, pero ella no está de acuerdo con lo del vapor, ya que el virus entra por la nariz, ojo y boca y no sobrevive al calor en determinados grados. O sea, que hay mucha gente que prefiere eso, ¿verdad? Se pone... Y entonces... dígame qué hago, doctor, para todos estos televidentes que dicen que la inhalación de vapor sí ayuda. No funciona realmente. Fíjense, cuando una persona se contamina con el virus, inmediatamente este virus empieza un proceso de replicación, entra a la célula, entra a la nasofaringe, pasa a los pulmones. No es verdad que porque tú inhales una cantidad de vapor puedes eliminarlo. Necesitaría una temperatura que literalmente no es compatible con la tolerancia que tú puedes tener en las mucosas. O sea, así que no, eso no sirve para nada, en absoluto. Y créanme, vuelvo y le digo, señores, las investigaciones que se llevan a cabo para esta enfermedad en los mejores centros del mundo, o sea, han estudiado todo tipo de variables. Y créanme que si algo tan sencillo como el vapor fuera efectivo, ya estaría en las guías para aplicación y prevención. Y no lo están. Y no lo están por una razón, porque ni siquiera es algo que se plantea como posibilidad que pueda funcionar. Y algunos, perdón, Omar, que cogen y le mandan a los chats de la familia, cómprense este paquetico. Por ejemplo, yo tengo un amigo, Cristóbal Marte, que le mandaron un paquete de cosas que tiene que comprar sin o sea, como 5 o 6 cosas. Compren eso. ¿Usted qué dice? De lo único de ese kit que pudiese ser efectivo hasta cierto punto es la vitamina D. En pacientes con hipovitaminosis D sí se ha demostrado que hay una respuesta inmune menor. Pero si tienes niveles de vitamina D adecuados, tampoco tienes que tomarla. Así que realmente después todo lo otro que está en ese kit, que yo lo he visto mucho, vitamina C, zinc, una serie de cosas, no hay ninguna literatura médica que avale eso. No hay ninguna evidencia. ¿No avala que usen eso ni que se pongan eso, nada de eso? En absoluto. Lo único que yo avalo, Luisín, es medidas de precaución que sí se han demostrado que son efectivas. Mascarilla, distanciamiento, lavado de manos. Y tratar de mantenerse a la casa lo más posible. Eso es lo único que defendemos. El doctor Lantigua dice que esas son las 3 vacunas. A propósito de usted yo lo veo en los barrios, en Simón Bolívar, en Villajuana. ¿Usted anda con una máscara especial? ¿Usted no se ha contaminado por esas 3 cosas? ¿O usted usa algún equipo nuclear? Mira, Vicente, yo uso mascarillas, obviamente, como prevención, pero interesantemente, yo me he hecho ya 4. Parece que se fue la señal. Sí, se le fue la señal al doctor el momento en que, anda, qué pena, el momento en que iba a decir lo que se ha hecho. Pero... Hubo un cambio en la energía eléctrica ahí. Sí. Un cambio de switch. Luisín, pero mire. Muy interesante la entrevista, ¿eh? Eso que él ha dicho ha echado o procura, ¿verdad?, la cuestión científica
todas esas fórmulas que circulan por ahí, que usted ha denunciado hasta amigos suyos que la están enviando, pues mire... Que se le envían a ellos, que se le envían a ellos. Exacto. Yo estoy diciendo de nada. Yo me llevo, por ejemplo, de mi doctor, el doctor Cuello, por ejemplo, que viene la semana que viene, va a estar en el programa, el doctor Peralta, el doctor La Antigua, los médicos lo vamos a tener, inclusive yo voy a tratar de reunirnos los cuatro y darle una hora y decirles, hablen ustedes para que orienten. Yo me quedo... Una hora será poco, don Luis. Porque miren ustedes lo que dice él. Vamos a ver si por lo menos nos dan saludo de despedida al doctor Ureña. Se lo llevó la energía. ¿Se reconectó? Está. No, no ha podido. Entonces yo lo que me reí fue con el tema de las gárgaras de sal, que entonces te aumenta la presión. Y uno que es hipertenso, yo que me hice como 3, yo dije, bueno, eso no me la hago más. Doctor, ya tenemos un minuto para despedirnos. Vamos a escuchar al doctor Ureña. Vamos a ver. No ha podido hacer reconexión. Y vamos a tener un encuentro con 4 doctores que ya les señalé la semana que viene y ver las recomendaciones para el doctor Plutarco Arias, para la nueva entidad, porque miren esto, el doctor Ureña no es el primero que dice que hay que, ¿verdad?, hacer un paro de 15 días, 24 horas. Saludos, buenos días, doctor. Bueno, parece que... Escúcheme, señor, que se nos fue la luz aquí y se nos fue el sistema. ¿Me escuchan? Sí, le escuché. Usted decía, doctor, de cómo usted se hace. ¿Usted tiene una bata especial o algo? No, mascarilla es básicamente protección. Le decía que yo soy de los pacientes que me dio el COVID sin darme cuenta. Y me hice una serología y estuve positivo para anticuerpos. Básicamente yo estuve involucrado con pacientes de muy temprano, incluso de los primeros pacientes que aquí en el país estuvieron involucrados, estuvimos expuestos a esto, o sea que yo entiendo que quizás de manera temprana me contaminé. Nunca tuve PCR positiva. ¿No se asustó? No realmente, hasta cierto punto, yo te diría que hasta cierto punto era quizás un poquito esperado, por eso que tú habías dicho, hemos estado muy expuestos en muchas situaciones, con pacientes intensivos, con pacientes en los barrios, con pacientes privados, pero ya tuve la inmunidad. Eso no quiere decir que no me siga cuidando, como te explicaba al principio, la inmunidad no es una garantía y por tanto seguimos haciendo todas las medidas de prevención que haría como si no me hubiese dado. Pues sigan adelante, doctor, y sobre todo con el Club Mauricio Báez. César Heredia es un héroe nacional que yo te digo que no ha dado la mano y es realmente quien está llevando a cabo una tremenda labor con el club y con la... Leonardo Heredia Guerra, mis felicitaciones para él y todo el equipo de Villajuana, del Club Mauricio Báez, para usted, la fundación que usted tiene. Bueno, nos vamos a decir, gracias por su atención. La semana que viene vamos a reunir 4 médicos amigos y le vamos a dar una hora, y sobre todo para eso. Gracias, doctor. Ya si y no le vuelve a dar entonces. Esperemos que no.